Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. Para nosotros siempre es un gusto y es un placer el poderles saludar, el poder dar gracias también juntos porque día con día Dios nos permite un nuevo día de vida y pues también dentro de esa oportunidad de un día más de vida también nos da la oportunidad de buscarle temprano por la mañana buscando su instrucción. Entonces, siempre seamos agradecidos por ello, mis hermanos, porque en verdad, más en estos tiempos en los cuales la gente está partiendo debido a la pandemia en la que vivimos, a las necesidades que estamos pasando como humanidad, el estar vivos es una gran bendición. El día de hoy vamos a volver a tomar esta porción de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Sí, vamos a retomar la porción de la parábola con el juez injusto y la viuda, pero vamos a ver también algunos aspectos que todavía pueden reforzar el por qué la importancia de ser persistentes en la oración, que era lo que nuestro Señor Jesucristo quería enseñarles a sus discípulos. Y podemos tener una certeza, como lo dice el título del día de hoy, que nosotros podemos decirle, Señor, yo persistiré y tú darás la respuesta. No con un afán de, porque yo persistiré, tú vas a dar esa respuesta, Señor, sino como una certeza, como la tenía David, porque yo sé que yo persistiré y tú, al ser un Dios amoroso, al ser un Dios justo, al ser mi Dios, con amor, con agrado, vas a responder mis oraciones. Entonces, oremos, mis hermanos, para que sea Dios hablando en este tiempo devocional a través solamente de su palabra, porque es Dios quien habla a través de su palabra. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú nos permites tener este tiempo devocional y presentarnos también en oración delante de ti, pidiendo tu guía, tu discernimiento, tu instrucción, Señor, que tú sigas hablando a través de tu palabra, pero sobre todo nos des el entendimiento para poder comprender lo que está en esta, Señor. Te pedimos que así como los discípulos te pidieron en aquel entonces, ayúdanos a orar, que también tú seas con nosotros siempre y a través de tu Santo Espíritu nos enseñes y nos guíes en oración en todo momento, bendito Dios. Y te pedimos y damos gracias por este tiempo devocional en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, vamos a ver esta porción, Lucas 18, versículos 1 al 8. Y vamos a ver unas pequeñas cuestiones antes de comenzar. Aquí cito al pastor Billy Graham cuando él menciona algo respecto a la oración, bien importante. Dice que la oración es para cada momento de nuestra vida, no solamente para momentos de sufrimiento o gozo. ¿Por qué? Porque la oración es realmente un lugar donde nosotros nos encontramos con Dios para tener una conversación genuina con Él. Es decir, no solamente es un momento donde nosotros decimos, este es el momento de oración, sino que cuando oramos nos estamos presentando en un lugar, estamos delante de la presencia de Dios, levantando nuestro clamor. Estamos presentándonos delante de Dios. No solamente es una actividad, sino una disposición de buscar ese lugar. Los discípulos habían visto algo con sus ojos, la autoridad con la que Jesús hablaba. Recordemos el incidente de el mar y cómo calmó las aguas y los vientos. También habían observado la compasión que mostraba por los afligidos. Siempre que le traían a alguien sano, perdón, a alguien enfermo, Jesús le sanaba. Y habían visto su poder milagroso. Ellos habían observado siempre cómo todo esto fluía a través de una vida de oración. Veían que Jesús oraba temprano por la mañana, que había momentos todavía en el huerto de Getsemaní, cuando les pide que oren con Él, que se mantengan en oración. Entonces ellos veían que a través de esa vida de oración es que su ministerio fluía,
Entonces, es por eso que le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les contesta dándoles una forma tan hermosa de cómo levantar una oración. Y les deja el Padre Nuestro. Y ese es nuestro ejemplo de cómo orar. Y yo creo que todos hemos visto, o sea, las partes del Padre Nuestro y que primero que nada está reconocer a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba en constante comunión con su Padre. Él gozaba del compañerismo del Padre y los apóstoles querían esa misma intimidad. Por eso es que les dicen, enséñanos a orar en el capítulo 17. Y Jesús les está respondiendo en este capítulo, en el 18. Ok, sí, es bueno orar. Les enseña cómo orar, pero aparte les dice en este capítulo una certeza a través de una parábola. Muchos, y lo tocábamos la semana pasada, no se trata de que a través de esta parábola digamos, bueno, es que si la mujer que se mantuvo constante consiguió lo que quería del juez, si nosotros no nos mantenemos persistentes en la oración, también vamos a conseguir lo que le pidamos a Dios. No. Hay dos tipos de parábolas, una que es por comparación y otra que es por contraste. Aquí nuestro Señor Jesucristo va a usar una parábola de contraste, va a comparar a un juez injusto con el Dios justo. Y desde ahí tenemos que partir porque eso nos cambia un poquito la perspectiva. No es, bueno, si tú haces esto vas a conseguir lo mismo que la mujer, sino al contrario. Si esta mujer que fue con el injusto consiguió, cuanto más nosotros que nos presentamos delante de un Dios justo y amoroso. Entonces, en esta porción de Lucas 1 al 8, vamos a ver algo en el último versículo, en el 8, cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y nosotros cuando vemos esto decimos, bueno, si leemos del 1 al 7 y de momento leemos este versículo 8, decimos como que, ¿qué tiene que hacer esta porción aquí? Como que está un poquito fuera de... Pero si miramos el contexto de este pasaje, precisamente nos vamos a lo que dice el capítulo 17 y vemos cuando dice, oren y no desfallezcan, no se desanimen, yo volveré, les está diciendo básicamente. Entonces, en este versículo, el 8, pero cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra, nos encontrará orando, nos encontrará practicando nuestra oración, fortalecidos. ¿Cómo será el mundo justo antes del juicio de la segunda venida de Cristo? ¿Seguirá todo igual, sin preocupación, sin interés por orar, como a veces pareciera que hemos caído en ese desánimo de buscar orar, de buscar la guía de nuestro Dios? Entonces, este capítulo 18 empieza con algo bien interesante, con la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque la oración es un componente esencial para la vida con Dios. No es como que podemos diezmar, podemos congregarnos, podemos participar de un ministerio, pero no oramos. Porque cuando oramos le estamos pidiendo a Dios lo que necesitamos de forma constante, confiando en que Él va a proveer. Porque Jesús nos muestra que Dios escucha a sus hijos y contesta las oraciones que nosotros le levantamos. El propósito entonces de la oración no es hacer algo por Dios, no es que vamos a orar porque a Dios le agrada, sino de hacer algo por nosotros. ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos que Dios nos da como hijos suyos para que estemos en contacto con Él. Porque Dios no necesita nuestras oraciones, Dios no necesita nuestra alabanza, Dios no necesita nuestro servicio ni nuestro reconocimiento. Somos nosotros los que necesitamos manifestarnos, comunicarnos, presentarnos, alabar, orarle a Él. Pero claro, a Dios le encanta que presentemos todo esto y en este caso que oremos. Aunque Dios es omnisciente, aunque Dios lo sabe todo
antes de que nosotros siquiera lo lleguemos a pensar. Él siempre se agrada de saber de nosotros, de escuchar nuestras oraciones, de vernos con un corazón dispuesto y humilde a levantar peticiones. Y claro, a Dios le da gusto mostrarnos y darnos su bendición. Una vez escuché por ahí una frase que decía bueno, me comentaba un amigo en un discipulado. Y dice que cuando lleguemos al cielo, tristemente vamos a ver un cuarto lleno de cajas de todo tipo de regalos y va a haber un letrero en la pared que dice, estas son las bendiciones que no se mandaron a la tierra porque jamás oraron por ellas. Y cuando nos ponemos a pensar, Dios tiene preparadas bendiciones de todo género, no solamente económico, no solamente de salud, incluso emocional, o sea, tiene todo un amplio bagaje de bendiciones que están preparadas para nosotros y que hay veces que las recibimos por gracia de Dios, aún sin orarlas. Pero hay veces que no nos damos cuenta de la bendición y no oramos por esta, o aunque esta llega a nuestras vidas, no la tomamos por falta de discernimiento. Entonces, ahí es donde muchas veces tenemos que tener cuidado en el cómo oramos, para qué oramos y estar siempre atentos a todo tipo de bendición que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que oremos y a través de la oración recordemos lo que hace Salomón. Le pide a Dios sabiduría para ser un hombre sabio y Dios todavía le dice, por cuanto no pediste esto, sino sabiduría, yo te voy a conceder lo que no pediste. Y eso es de importancia en la oración. Mientras más nos enfoquemos a pedir conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Ahora, volviendo aquí a la cuestión del juez, el contraste con Dios. El juez no y no la ley son quienes fijaban el orden del día y se sentaban en su carpa, porque los jueces trabajaban en una carpa, no era que tuviesen un templo o una casa, ellos se movían para ir dando justicia al pueblo. Entonces instalaba su carpa y los asistentes se sentaban alrededor de la carpa, asistían y cualquiera pues podía observar qué es lo que acontecía en la carpa, pero solamente pocos entraban a esa carpa para ahora sí ser sometidos al juicio. Y este juez en particular nos dice la palabra que no teme a Dios, que no reconoce ninguna ética fuera de la de su propio interés y obviamente pues al no comprender a Dios, al no tener temor a Dios, le lleva a tomar decisiones injustas y que tampoco tienen temor, que no tienen un interés por el hombre. Mientras que por el otro lado vemos que Lucas menciona, en general Lucas menciona mucho a las viudas. Y en esta porción, pues obviamente está refiriéndose a esta viuda que pasaba una situación económica difícil. Y pues él sabe que a pesar de lo que Dios había instruido a su pueblo de cuidar a las viudas, esta yacía en una necesidad. En Éxodo 22, me parece versículos 22 al 24, vemos esta porción cuando dice, no aflijas a las viudas ni a los huérfanos. ¿Por qué? Porque si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Y todavía Dios dice, y entonces se encenderá mi ira. No, bueno, mi furor o mi ira, y los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán sus mujeres y sus hijos. Entonces, recordemos, este hombre no tenía temor de Dios, por ende no tiene temor de esta porción. Pero cualquiera de nosotros que viera esta porción, que escuchara esta porción, sabes que si tú afliges a esa viuda, yo voy a dejar viuda a tu mujer, porque me voy a encargar de ti por ser alguien injusto. ¡Pum! Te frenas y dices, no, yo no puedo ser injusto.
porque puede acontecer esto, pero este hombre no tenía ese temor. Y al no tener temor por Dios, pues tampoco tenía temor ni ese tacto para con las personas. Todavía vemos que Santiago 1:27 nos dice, y delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas. Lamentablemente podemos ver en esta porción que pareciera que la vida le había dado un golpe amargo a esta viuda, porque era una mujer indefensa en la sociedad hebrea. Muchas veces las vemos como mujeres oprimidas que se aprovechaban de ellas en contextos legales. Pero esta mujer no quiere una venganza, solamente quiere que Dios le haga justicia, quiere que el juez le haga justicia, una situación restaurativa. Porque al ser viuda, pues ya no tenía un ingreso. Pero vamos a ver tres aspectos que esta mujer tenía que superar. El primero es que era una mujer donde en la cultura en la que vivía era considerada una ciudadana de segundo plano, de segunda clase. ¿Por qué? Porque el varón era el que daba la cara por ella. Si ella tenía una situación que tenía que atender, su esposo tenía que abrirle paso para que fuese delante del juez. Era el hombre el que tenía que interceder por su esposa. En segundo, en la sociedad palestina de aquellos tiempos, las mujeres no iban a la corte, como les decía. Era el esposo quien tenía que atender aún los asuntos de la mujer. Y como tercero, pues obviamente, siendo una mujer viuda, pues no podía pagar la coima, que era un pago que se hacía para poder acceder a la justicia, para poder ser, digamos, como usuarios o clientes que puedan recibir un servicio de justicia. Digamos que era como un contrato, un pago legal por servicios por si lo llegabas a requerir. Entonces esta mujer al no poder pagar, y en general las viudas, pues no se extraña de que no recibieran esa seguridad, esa protección que se suponía que la ley debía darles, pero que los jueces no estaban dispuestos porque pues no veían una gratificación en ello. Entonces esta mujer con esas tres cosas en su contra parecía que no tenía el mínimo chance de ganar su caso. Pero ella no se daba por vencida y esa es la invitación para nosotros, no darnos por vencidos. Aunque parezca que todo esté en nuestra contra, no. Esta mujer iba delante del juez día y noche pidiendo, rogando y suplicando que su caso fuera atendido. Y el hombre, que no tenía temor ni por Dios ni por el hombre, al final dice, ay, pues ya para quitarme esta doña de encima haré lo que ella me pide, con tal de librarme de ella. Y entonces vemos regresando al versículo 6 al 8 cuando dice el Señor, presten atención a lo que el, a lo que dijo el juez justo. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos, que día y noche le claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. O sea, ahí es lo que Jesús en un contexto les está diciendo, ok, si esta mujer que fue con el juez injusto tuvo esto, ¿acaso Dios no les hará justicia a ustedes, sus elegidos, que de día y noche claman a Él? ¿Acaso se tardará Él en responderles? O sea, Jesús nos deja claro eso, el contraste. O sea, si este hombre que no quería accedió, cuánto más un Dios benevolente que le place el escuchar nuestras oraciones, el respondernos. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje así como por encimita, pareciera que, y es ahí donde yace el conflicto muchas veces, pareciera que esta parábola está haciendo una comparación entre el juez y Dios, enseñando cómo es que tendríamos que mantenernos orando, que sí, es importante el orar sin cesar, pero que a través de esta oración va a llegar el momento en el que a lo mejor no vamos a cansar a Dios, pero va a estar ya así como de, ok, ya le escuché suficiente, ok, le voy a responder. No, no sé si todos lo sepan, pero existen reglas así como de dinámicas sociales y una de esas es que se supone que cuando tú le hablas a una persona, le marcas máximo 2 veces.
Si no te contestó una vez y te urge, le vuelves a marcar una segunda vez, pero si no te contesta, le dejas de marcar, porque quiere decir que o se presume que está ocupada esa persona y en ese momento no te puede contestar. Y pues obviamente te va a devolver la llamada cuando pueda. Es una presunción social. Y a veces nosotros decimos, bueno, con las personas hacemos eso, pero con Dios pareciera que estamos timbra y timbra y timbra y queremos que después de 87 llamadas Él nos conteste. Así, es que ya le marqué 87 veces, cuando no. Se trata de llamo, espero, otro poco, ok, vuelvo a orar, vuelvo a llamar. Si tengo que volver a esperar, lo vuelvo a hacer, no con insistencia, no aumentando cada vez más, sino con la persistencia de seguir orando día con día, esperando que Él responda, porque ciertamente lo va a hacer. Entonces, y como les decía, no es una comparación donde decimos, ok, como ella hizo esto, recibió esto y nosotros somos llamados a orar con la misma insistencia, que nos puede ser de provecho, pero es más una comparación entre el juez injusto y el Dios justo. Jesús básicamente les están diciendo, escuchen al juez. ¿Por qué? Porque el Padre no es como Él, el Padre es diferente, porque el Padre les ama. Y cuando nosotros comprendemos esto, entonces entendemos correctamente la parábola. Está usando la regla del contraste entre el peor de los hombres y lo mejor de Dios. El significado entonces aquí es que si este juez hosco, quien miraba por su propia admisión y que no escuchaba a Dios y al hombre, termina cediendo a la súplica de una mujer, con más razón Dios hará favor a su pueblo, que le ora de día y de noche. Entonces vamos a ver unos contrastes entre nosotros y la pobre viuda de esta parábola. Primero que nada, nosotros no compadecemos ante un juez injusto. Puede ser que en la tierra, pero nuestro juez yace en los cielos y no es injusto, es un Padre amoroso. Entonces cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, el concepto de Dios como un padre es algo nuevo para ellos, porque los judíos eran ajenos a esto. Recordemos que decían ellos, nuestro padre Abraham, y siempre referían como el Dios de Abraham. Es el Dios de nosotros, pero no lo veían como un padre. Y aquí les está diciendo que le llamemos Abba, que le llamemos papá. Tenemos que tener esa certeza porque sí es un Dios reverente, pero también es nuestro Padre. Y quienes somos padres sabemos que en cuanto escuchamos el más mínimo indicio de clamor, de súplica, de petición de los hijos, nos desarmamos y vamos a escucharle. No vamos a decir, ah, bueno, hay que se espere 3 horas o que se espere 5 días. No, tendemos a escuchar la petición de los hijos. Por eso es que en Romanos 8:15 pues nos dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. O sea, digo, haciendo una paráfrasis de esto, sino que han recibido un espíritu de oración, un espíritu de adopción, por el cual ustedes, cada uno de nosotros, podemos clamar, Abba, Padre, Dios, Papá, escúchame. Como segundo aspecto, y tiene que ver esto, compadecemos ante Dios no como extraños, sino como sus hijos. Este juez no tenía ninguna relación con la mujer. Nosotros sí, con Dios. Somos sus hijos, somos sus escogidos, somos sus redimidos. Y esa relación nos permite presentarnos delante de Él. Y esa relación solamente la podemos gozar por nuestro Señor Jesucristo. Y esa relación es la que también nos da esa certeza de que Dios nos va a responder, porque los padres responden al clamor de los hijos, porque es algo natural. Y los hijos presentan el clamor a los padres, las peticiones, las necesidades, porque es algo natural. Tercero, esta era una mujer viuda, pero nosotros no somos viudas.
Somos la esposa de Dios. Una esposa que sí vive en un mundo de aflicción y estamos siendo perfeccionados para, llegado el día, estar delante de su presencia como una iglesia pura y sin mancha. Entonces ahí hay una gran diferencia, no estamos desamparados como la iglesia, sino estamos siendo veladas como iglesia por nuestro esposo, por nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, la viuda va sola delante de la presencia del juez, pero nosotros tenemos un abogado defensor con el Padre, quien es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan nos dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el que no es como el juez. Si de por sí Dios no es como el juez, tenemos un Dios justo y aparte tenemos un abogado, un intercesor justo. Por ende, tenemos que tener la certeza de que vamos a recibir la justicia, de que nuestras peticiones van a ser resueltas por el Dios justo. Y por último, podemos ver que para obtener ayuda, la viuda va a la corte, pero en cambio nosotros ya no tenemos que ir a una corte donde tenemos que pagar algo, donde tenemos que presentar nuestra queja. Nosotros simplemente nos dirigimos al trono de la gracia. Hebreos 4:16 nos deja claro. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Es decir, acerquémonos confiadamente a Dios a través de la gracia que nos ha sido dada, de la comunión que nos ha permitido tener nuestro Señor Jesucristo con Dios para poder alcanzar esa misericordia, para poder recibir la misericordia de Dios que está lista para ser entregada a nosotros cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, concluyendo, mis hermanos, la oración no es para recibir lo bueno, es para gozarnos con lo que ya es bueno en nuestras vidas. La oración tampoco implica el que vamos a recibir regalos y bendiciones, es para tener una comunión con el dador de todas las bendiciones. Y la oración no nos sirve para reclamar las promesas de Dios, es para abrazar a la persona de Jesucristo abrazamos, mientras recibimos las indicaciones de cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que anhelamos lo podemos encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando oramos, descubrimos esta verdad. ¿Por qué? Porque la oración es una forma en la cual nosotros podemos derrotar al diablo. Sé que suena a batalla espiritual y de cierta forma sí. Pero ¿cómo vamos a derrotar al diablo? Teniendo puesta la armadura de la fe. La oración es una forma en la cual también podemos evitar que el perdido no sea salvo. Es decir, a través de nuestras oraciones podemos preparar el camino para que las personas conozcan a Cristo y alcancen salvación. La oración implica adquirir sabiduría. Recordemos lo que pasó con Salomón nuevamente. La oración es la forma en la que nosotros podemos obtener que aquel que ya se extraviado en su camino, que es hermano en la fe, pero que ya se extraviado, sea restaurado. La forma La oración es la forma también en la que podemos ver cómo los santos somos fortalecidos. Volviendo al versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos que entonces el problema no es con Dios. ¿Por qué? Porque Él contesta cuando lo necesitemos y podemos tener esa certeza. El problema es con nosotros. Porque cuando Cristo regrese, estaremos orando y clamando a Él de día y de noche, o ya nos habremos enfriado en tema de oración. Entonces, la segunda venida de nuestro Señor, cuando sea la segunda venida, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Persistiendo en la oración hasta que su reino venga?
¿Seguiremos persistiendo? ¿Seguiremos orando? Jesús nos estaba diciendo entonces que orar constantemente hasta que Él regrese no solo es la evidencia de nuestra fe, de que hemos sido constantes, sino también es la forma de edificar nuestra fe hasta que Él venga. Es decir, no solamente es una muestra de vida espiritual, sino es el camino de vida espiritual hasta que Él venga. Como conclusión y invitación, cuando nosotros no oramos, entonces estamos desobedeciendo la palabra de Dios, porque Tesalonicenses 5:17 nos dice, oren sin cesar. Imperativo, orad sin cesar. Cuando no oramos, entonces somos vulnerables, porque en Mateo 26:41 nos dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Entonces, podemos ver que orar no solamente es un mandato, sino también una sugerencia para no debilitarnos en la fe. Porque cuando no oramos de esa forma constante, que es la comparación con la viuda, estamos indefensos. ¿Por qué? Porque limitamos nuestra relación con Dios, porque no podemos conocer sin la oración cuál es su voluntad, ni sus prioridades, y mucho menos escuchar su guía. Por eso es importante la oración. Incluso aunque no tengamos algo que nos aflija demasiado, y que digamos, ay Señor, quiero que escuches esta oración, tenemos que mantenernos día con día orando para escuchar esto, para tener ese diálogo, esa comunión con Dios. Porque cuando nosotros no oramos, confiamos entonces en nosotros mismos en vez de lo que Dios quiere. Lo hemos dicho, si vamos a emprender un negocio, orar con Dios para que sea Él quien nos muestre cómo se debe de llevar ese negocio, no confiar en nuestras habilidades. Porque cuando no oramos, y esta es la parte dura, cuando nosotros no oramos, esta mujer se reconocía como alguien en necesidad y fue con la persona tal vez incorrecta. Pero nosotros cuando no oramos y estamos yendo con la persona correcta, o deberíamos estar yendo con la persona correcta, que es Dios, cuando no oramos entonces demostramos arrogancia, autosuficiencia y falta de disciplina. Y obviamente cuando no oramos eso nos deja débiles, acosados por el enemigo y confundidos. Así que la pregunta de hoy, ¿por qué no oramos? Mi invitación para cada uno de nosotros. Tenemos que decirle a Dios, Señor, enséñanos a orar. Y una vez que sabemos cómo orar, mantenernos día y día con esa vida constantes en la oración, sabiendo que Dios nos va a responder porque es nuestro Padre, porque es justo, porque Él se agrada de escuchar nuestra oración y porque Él es nuestro proveedor, que en todo momento va a suplir nuestras necesidades. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por este tiempo devocional que nos permites tener, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás hablando a través de tu palabra y hoy quieres que tengamos esa certeza en nuestros corazones de que tú nos estás escuchando y tu oído está presto para cuando levantamos nuestra oración, Señor. Siempre, claro, conforme a tu voluntad y te agradecemos por esto en esta mañana. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir meditando en esta porción, en este día y sobre todo que nos ayudes a tener esa certeza que si oramos conforme a tu voluntad, conforme a tus designios, conforme a lo que tú tienes planeado y pensado para con nosotros, esto va a ser hecho, bendito Dios. Te pedimos si en algún momento hemos fallado en orar y presentarnos delante de ti, pero también te pedimos que tú nos ayudes y nos fortalezcas en todo tiempo para que podamos persistir en la oración, porque sabemos que esto te agrada, bendito Dios. Y te damos gracias en este día por este tiempo devocional que nos permites tener como iglesia. Despídenos con tu paz, más no de tu presencia, y te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, tengan un excelente y bendecido domingo. Recuerden que nos vemos a las 10 en nuestra reunión de oración y 11:30 tenemos nuestro servicio dominical. Tendremos un tiempo de alabanza, un tiempo de exposición de la palabra a través de nuestro pastor
y en general eso, un tiempo muy, muy bendecido. Dios les bendiga y les guarde. Nos estamos viendo en una hora.